Al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Este es el programa Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Y me acompaña la compañera Isela Sánchez del Colectivo Digital de Europa. Mi nombre es Alonso Acosta y vamos a estar desarrollando este tema sobre las redes de las mujeres indígenas, la articulación de las redes de las mujeres indígenas de Abya Yala. Vamos a tener con nosotros también a la compañera Olga Tesorero del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CESENIS y de la Red de Jóvenes Indígenas de El Salvador. Vamos a hacerle un poquito de espera a la compañera porque va saliendo de sus labores para poderse conectar desde un espacio. Pero vamos a dar el inicio a esta programación que ya se está haciendo un programa muy popular en El Salvador porque está conectando con las comunidades de nuestros pueblos indígenas. Así es que le vamos a pedir a la compañera Isela que también nos dé un saludo a la militancia, a los que ya se conectaron y a los que van a ver este conversatorio en el transcurso, bueno, cuando quede grabada en las plataformas, porque se está saliendo en vivo por la plataforma de Facebook, también se está transmitiendo por Radio Latinoamericanto y también en la medida de lo posible se retransmitirá en Radio Mangle y también en Vivencias Musicales, que es de una radio también de salvadoreños en el exterior. Y también se pone en la plataforma de YouTube para que los videos ahí queden también que puedan ser accesibles. Así que agradecemos a todas y todos los que se conectan, comparten, comentan y apoyan este esfuerzo de llevar la información a nuestras comunidades, de llevar el contacto directo de nuestras bases para las bases. Bienvenida, Isela.
un saludo a la militancia y a los que se han conectado a apoyar estas transmisiones. Sí, un fraternal saludo para todas y para todos los que ya a esta hora están conectados con nosotros. Enviamos un saludo fraternal también a nuestra militancia del FMLN, tanto dentro del país como los que nos encontramos afuera, a todos los colectivos digitales a través del mundo, me refiero a Europa, me refiero a Estados Unidos, Canadá, Australia y por supuesto El Salvador, ¿verdad? Pedirles también que compartan con sus contactos esta transmisión. Nos pueden ver además por YouTube y en todas las redes que ya Alonso ha mencionado. Así que vamos a dar inicio a este programa esperando que la compañera Olga Tesorero pronto ya también se integre y pueda presentarse con ustedes. Gracias. Así es, compañera Isela, pero antes de que la compañera se conecte, vamos a también a pasar un pequeño video de lo que es justamente el trabajo del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño y también de las mujeres, de las redes de mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario para verse visibilizadas, porque también ya los pueblos indígenas de por sí han sido muy marginados, maltratados, aparte de que fueron despojados de todas sus propiedades, han sido invisibilizados. Y ahora están haciendo una fuerza titánica, tanto los pueblos indígenas como los pueblos afrodescendientes, que también los invito a que si no lo han hecho todavía, que se registren, porque va a haber un seminario ahora a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, donde se va a hablar del tema justamente de la situación de las y los afrodescendientes salvadoreños, que es un programa que también se está apoyando por las Naciones Unidas, se está apoyando por diferentes organizaciones, porque es importante de que nuestros pueblos, aunque sean minoría, tienen derechos a ser respetados en su cultura, en sus tradiciones, en su tierra. Así es que los invitamos a que participen porque van a haber ponentes que van a hablar de la temática y más allá de los ponentes también la intención del seminario es interactuar con los que estén presentes. Así es que los invitamos a través de la página del Frente Intercontinental del FMLN, pueden entrar al enlace para registrarse, así como también la página de Afros Salvadoreños Organizados o Afrodescendientes Salvadoreños Organizados. Pueden buscar también esa plataforma. Así es que los invitamos a que nos acompañen a las 4 de la tarde. Bueno, Isela, vamos a continuar, vamos a poner este video y a partir de ahí vamos a ver, comentarlo mientras la compañera Olga Tesorero se conecta. Si quieres, apagamos la cámara para que salga la imagen. Posicionamiento de los pueblos indígenas en El Salvador en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto del 2021. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, las estructuras organizativas indígenas comunitarias y nacionales de pueblos indígenas, Nahua, Lenca y Cacahuira, nos reunimos en una sola voz, en un solo corazón, con los demás pueblos del mundo, unificando nuestras energías ante los nuevos retos que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Como pueblos indígenas, hemos orientado nuestro accionar para fortalecer la identidad cultural indígena, la incidencia para el cumplimiento de nuestros derechos, la generación de propuestas para la conservación de nuestras formas de vida y el ejercicio pleno de nuestra autodeterminación como pueblos indígenas. Esto ha conllevado a dar pasos importantes para el reconocimiento de nuestros derechos específicos. Hace 200 años de la conformación de este Estado-nación y a 7 de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en su territorio. Es un desafío crear las condiciones sociales, culturales
medioambientales y económicas para descolonizar el imaginario creado de los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal y la sociedad civil en general. Si bien existen avances en cuanto al marco jurídico de derechos de pueblos indígenas en El Salvador, desde los pueblos indígenas hemos realizado incidencia para el establecimiento de coordinación que ha derivado en alianzas estratégicas con organizaciones de cooperación, sociedad civil y otros pueblos hermanos de la región y el continente. Esto nos ha permitido hacer frente a diferentes situaciones de riesgo para la comunidad nahua, lenca y cacahuira, como la pandemia del COVID-19 y los efectos adversos del cambio climático, impactando fuertemente a los pueblos indígenas, especialmente a los jóvenes y a mujeres indígenas. A pesar de estos avances, es necesario establecer mecanismos de coordinación y un diálogo de buena fe entre el Estado salvadoreño con las estructuras organizativas de los pueblos indígenas. Como pueblos indígenas, vemos con preocupación la gestión gubernamental. 1. Desconocimiento de los avances en materia de derechos de pueblos indígenas, en particular del marco jurídico internacional reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, así como los organismos internacionales de cooperación internacional y multilateral. 2. Falta de interés por reconocer el trabajo institucional de las estructuras organizativas indígenas a nivel local y nacional, quienes hemos venido trabajando en la coordinación de la gestión gubernamental. 3. Hasta la fecha se mantiene al anterior ministro de Cultura personal no idóneo como responsable del desarrollo y coordinación de trabajo relacionado a pueblos indígenas. 4. El desinterés del actual gobierno por no escuchar la voz de los pueblos indígenas desde sus estructuras organizativas propias, a pesar de haber entregado solicitudes de audiencia al Ejecutivo para establecer reuniones de trabajo con el fin de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. Asimismo, hacemos recomendaciones a la Asamblea Legislativa. 1. Aplicar el derecho a la consulta y el principio del consentimiento previo, libre e informado en procesos de discusión y aprobación de la iniciativa de ley sobre derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. 2. Establecer el 12 de octubre como Día Nacional de la Dignidad Indígena. Es importante mencionar a los funcionarios públicos que no basta con reconocer a El Salvador como un país multicultural y pluriétnico en el papel y en el discurso, pero en la práctica se descalifican a las estructuras organizativas indígenas. Hay que construir en el trabajo coordinado. En el 2021, el tema de las Naciones Unidas en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no dejar a nadie atrás. Los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social hace un llamado a los gobiernos del mundo, enfatizando que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los estados. Por lo tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva, incluyendo la obtención de su consentimiento previo, libre e informado. Ello conducirá al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Como Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CESENI, la Red Nacional de Mujeres Indígenas de El Salvador y la Red de Jóvenes Indígenas de El Salvador, siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la tolerancia y el respeto para la apertura de un diálogo de buena fe, para avanzar en el pleno efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. 9 de agosto de 2021, Izalco Sonsonate. La taquilla de las mujeres, al señor procurador, a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos para esta presentación de una iniciativa que está
implementada en coordinación con la PDH y el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CPNIE. Para nosotros hay dos enfoques principales en estas iniciativas que son muy importantes. Uno, el de la mujer, sin calificativo, ¿verdad? En términos de la importancia que el gobierno de Canadá da a todo el tema de empoderamiento de mujeres en nuestra política exterior, es fundamental. Para nosotros, si no se trabaja en el empoderamiento de mujer, no hay paz, no hay desarrollo social o económico que sea sostenible. Así que ese es el primer punto. Segundo punto, el tema indígena para nosotros es muy, muy, muy importante. Y es un tema que viene de mucha humildad, porque en Canadá también tenemos una historia bien, bien difícil con nuestros pueblos indígenas. En estos últimos meses se han encontrado varios huesos de niños indígenas canadienses cerca de escuelas residenciales, escuelas civilizadoras, donde hubo muchísimo atrás. Y para citar a mi primer ministro, cuando se encontraba aquí, pues que la escuela se conoce, pero de ver ese puesto ha sido un gran impacto para Canadá y para los canadienses. El primer ministro decía, no se puede de manera vergonzosa el racismo, la discriminación y la injusticia sistemática bajo la cual nuestros pueblos indígenas canadienses han estado sometidos y aún están en Canadá. Y esta tragedia evidencia la necesidad de enfrentar nuestra historia, rescatar lecciones de nuestro pasado y hacer un camino verdadero hacia la reconciliación. Este es un tema obviamente canadiense, pero sabemos que es un tema que toca a varios pueblos indígenas en el mundo entero. Y nos alegra mucho estar con ustedes para la presentación de esta iniciativa. También en el marco de los 50 años del aniversario de las relaciones diplomáticas entre Canadá y El Salvador, es otra ilustración más de nuestro compromiso con El Salvador y nuestra gran y larga amistad. Me prepararía y de nuevo muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos dos videos cortos. Uno que tiene que ver con el posicionamiento del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño sobre la situación que viven los pueblos indígenas después de tanta marginación. Por fin han sido reconocidos en las Naciones Unidas. Hay un convenio, el convenio 169, que lamentablemente no todos los gobiernos lo han ratificado. Y esa es la realidad también del pueblo salvadoreño, que no está ratificado. Entonces, eso porque este convenio 169 le da a los pueblos indígenas el derecho a su cultura, a su idioma, a sus tradiciones, a sus gobiernos locales, a sus tierras. Eso significa de que los pueblos indígenas pueden reclamar el derecho a la tierra que fueron expropiados. Entonces, esas son las razones por las que en El Salvador no se avanza, porque todavía la oligarquía que despojó a los pueblos indígenas todavía mantiene el control de la política y de la economía, por supuesto. La economía ha sido siempre la que domina en los poderes políticos. Por eso justamente es importante de que hayan transformaciones en la sociedad donde sea el pueblo quien gobierne y no la economía, porque la economía, si bien es cierto de que a través de programas políticos se pueden hacer desarrollos económicos, pero no puede ser al revés, de que sean los poderes económicos los que hacen las transformaciones políticas, porque las hacen a su conveniencia para garantizarse su estabilidad, para garantizarse que sus empresas siguen gozando de derechos que el pueblo no tiene. Y sabemos perfectamente de que entre la cosmovisión de los pueblos indígenas y la cosmovisión de los pueblos, entre comillas, civilizados, no es la misma, porque estas civilizaciones que han venido desarrollándose a la medida de lo que fue el modelo europeo,
es un modelo burgués, es un modelo que, digamos, está basado en la democracia burguesa, pero no toca los fundamentos económicos, sino que simplemente los derechos civiles y políticos. Entonces, esa es la gran batalla que tienen los pueblos indígenas y por supuesto que nosotros, al tomar conciencia de esa situación, nos sumamos. Y este espacio es justamente para eso. Yo quiero felicitar a los que se han conectado, los que están enviando saludos, están enviando mensajes, especialmente al colectivo de Suecia que está siguiendo estas transmisiones como Círculos de Estudio para Educación Popular, que eso nosotros lo saludamos, nos alegra de que se esté tomando en serio estas programaciones, porque a pesar de que no somos profesionales de la comunicación, sí sentimos la necesidad de abrir espacios donde podamos dar a conocer y visibilizar lo que no se visibiliza en los medios comerciales y los medios manipulados, porque esos responden a otros intereses y tienen otra agenda. Así que quería hacer ese breve paréntesis antes de darle la palabra a la compañera Isela, para que también me dé un breve análisis ahí de lo que pudo extraer de los dos videos. Tenían un poco suave el sonido, pero es porque la técnica que se utiliza allá en El Salvador todavía no es tan alta, que no permite captar la voz tan clara. Entonces, por eso que se oye, además el sonido ambiente no permite que salga el sonido del micrófono bien claro, pero yo creo que sí se entendió. ¿Qué nos puedes decir del video, los videos que vimos, Isela? Bueno, sí, es importante, ¿verdad? Interesante dar a conocer las luchas de nuestros pueblos por conseguir que los reconozcan, que les reconozcan sus derechos, que les reconozcan sus valores, ¿verdad? Y así, desgraciadamente, da mucha tristeza ver que el gobierno no presta ningún interés en dialogar, en llegar a acuerdos, en darle a la población indígena su justo lugar, ¿verdad? Y son pasos importantes que se están dando, entre ellos también la propuesta que ellos han enviado a la Asamblea Legislativa que decreta en el 12 de octubre como día de la ley, como un día, la ley de la dignidad del pueblo indígena, ¿verdad? Es importante y sabemos de que en El Salvador, bueno, nuestro origen cultural, nuestro origen es indígena, ¿verdad? Y claro que la oligarquía, el gobierno defiende los intereses de la oligarquía y ellos no van a ceder fácilmente. O sea que la lucha del pueblo indígena es una lucha que todos debemos de apoyarla y visibilizarla para que esto siga adelante, porque de lo contrario no van a haber avances, ¿verdad? Nuestro gobierno dan muestras claras de que no les interesa el bien de la población. Es porque lamentablemente, Isela, o sea, a nosotros se nos ha relegado a que no seamos parte de las decisiones. Lo que dicen, lo que decía el compañero que hacía el posicionamiento del CECENIS, que una de las exigencias es que cuando, digamos, todo el desarrollo, digamos, que el gobierno pueda estarse proyectando en X o Y comunidad, tiene que ser también consultada a las comunidades. Ellos, por supuesto, que están hablando a partir de las comunidades indígenas, pero eso tiene que valer para todo. O sea, todas las comunidades, nosotros como sociedad hemos sido una sociedad dominada, reprimida, oprimida, y no hemos sido parte de las decisiones de la política, porque para empezar, El Salvador ha sido un país en el que nunca se le ha apostado al desarrollo social, ni mucho menos el desarrollo personal, por decirlo así, de la ciudadanía. Entonces, porque al no tener acceso a la educación formal, también se le cierran todos los espacios de poder influir en las decisiones de cualquier índole. Entonces, se deja relegado simplemente a una fuerza de trabajo que se le califica dependiendo de la necesidad. Entonces, por ejemplo, en el campo,
como la única calificación es saber usar las herramientas del campo, entonces no se necesita que vayan a la escuela, sino que basta con que tengan un aprendizaje artesanal para que puedan sumarse a las tareas del campo. Entonces, por eso que el nivel de analfabetismo era tan alto, cuando, no sé si tú manejas esas cifras, pero un estudio que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de la guerra, por allá como en el 70, mostraban unas cifras bastante espeluznantes. O sea, que decía de que El Salvador tenía el 70% de analfabetismo en el campo. Entonces, y en el campo vivía el 60% de la población. Entonces, y eso porque no contaban la educación básica ya dentro de los parámetros de analfabetismo. Entonces, y la inmensa mayoría en el campo se quedaba apenas con la educación básica hasta 6º grado. Muchísimos se quedaban con apenas con el 3er grado. Entonces, eso es lo que, digamos, no ha permitido el desarrollo. Entonces, la lucha que están dando los pueblos indígenas, se podría decir de que es una lucha nacional, porque independientemente de los diferentes extractos sociales a los que pertenece, también es una sociedad de dominación en el que los que controlan el poder económico también controlan el poder político y controlan el poder judicial. Entonces, como decía Monseñor Romero, que las leyes solo picaban a los descalzos, precisamente porque los ricos, bueno, los poderosos son los que hacen las leyes, las hacen a su medida, y cuando en algún momento se ven ellos afectados por las mismas leyes, tienen los recursos suficientes para pagar abogados y salir o sea, libres. Entonces, en cambio, la sociedad vulnerable no va. Luego, me parecía interesante lo que tú decías, decretar el 12 de octubre como Día de la Dignidad Indígena, que es importante. Luego, a mí lo que me gustó bastante también de este video es la cooperación internacional. O sea, no sé si le pusiste atención, se veía un poco suave, pero la embajadora de Canadá en El Salvador estaba participando en un evento con los pueblos indígenas y eso fue en octubre del 2021, o sea que fue hace más o menos un año. Un año, sí. Entonces, y el posicionamiento que hacía ese CENIS era en agosto también, entonces un poco antes. Entonces, esto quiere decir de que este esfuerzo que están haciendo los pueblos indígenas y todas las otras expresiones que hay en El Salvador es relativamente nuevo, comparando, por ejemplo, con las luchas que se han dado de liberación. O sea, tomando en cuenta a partir de la emancipación de los pueblos nonualcos en 1833 y también de los pueblos del occidente en 1932, que fueron grandes levantamientos justamente por todo el atropello, el maltrato, la expropiación. Entonces, pero después de eso quedaron bastante rezagados precisamente por la represión. Entonces, y que empezó a germinar a partir de la década del 70 y que, bueno, ya sabemos que terminó con los acuerdos de paz, que marcó otra vez un antes y un después en el desarrollo sociopolítico del Salvador, porque ha permitido a partir de los acuerdos de paz empezar a hacer política. Y es ahí donde entran estos pueblos que han estado invisibilizados desde aquellas épocas. Entonces, me parece interesante de que ahora ellos ya tienen una fuerza creada y que ya están haciendo también esfuerzos internacionales. Esto que mostraba la embajadora de Canadá es una buena señal, que hay un acompañamiento internacional. Y mencionaba un caso que no sé si tú lo leíste, Isela, de los huesos de los niños que encontraron fuera de una escuela, que eran huesos de niños indígenas que fueron, o sea, así literalmente asesinados, o sea, un holocausto que estaban asesinando a los pueblos indígenas. Entonces, y eso ha pasado en todas partes. Entonces, pero lo importante quizás de todo esto es de comenzar a despertar conciencia de que los pueblos indígenas tienen una problemática internacional, así como los pobres del mundo, pues. O sea, todos los pobres del mundo tenemos una problemática común y que es
la explotación, la marginación, la invisibilización, la negación de todos los derechos que están constituidos en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es simplemente eso, un instrumento que todos los países se han puesto de acuerdo para poder garantizar un mínimo de derechos y de oportunidades y de posibilidades, digamos, para los ciudadanos del mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Entonces, y la embajada hacía dos enfoques, como decía, el enfoque de la mujer, o sea, el sector femenino, que siempre ha sido el más golpeado por este sistema capitalista, porque no se reconoce, por ejemplo, el trabajo doméstico, no se le reconoce a la mujer. O sea, digamos, con frecuencia se escucha el término, tal vez tú lo has escuchado muchas veces, Isela, que se dice, no, yo no trabajo. Y todo el trabajo que hacen en la casa, pues, ¿qué es? Es un Claro. gran trabajo. Lo que pasa es que no es trabajo remunerado. Entonces, y eso ha sido como una distribución social de trabajo en el que la mujer ha asumido ese rol de cuidar a los niños, de hacer todos los quehaceres de la casa, pero no recibe salario y para colmo recibe maltrato del hombre, que digamos, en las culturas nuestras que son tan arraigados, las conductas machistas, las conductas eh, prepotentes, digamos, entonces las mujeres han sido relegadas, maltratadas, entonces, y nos quejamos que no participan en política, ¿y cuándo van a participar en política y no tienen tiempo? Entonces, de eso se trata, de que los derechos sean igual, o sea, se pongan en paridad, que tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos, pero también hay que crear las condiciones para que la mujer te pueda también liberar, emanciparse, que tenga las posibilidades. Entonces, porque de nada serviría, en el caso, llevando el caso político del partido, el FMLN, por ejemplo, que tiene en sus estatutos ahora, ya lo tenía que la cuota era de 30% de participación de las mujeres y 25 jóvenes, ahora lo han subido al 50%, o sea, hay paridad. Entonces, pero todavía es una paridad en papeles porque hay que hacerlo realidad, hay que crear las condiciones para que la mujer pueda ser partícipe de todo lo que es el quehacer político también, porque la política es el arte de administrar lo público de la sociedad. Entonces no podemos dejárselo a unos señores que hacen una carrera política y esa es su forma de vida, y que se corrompe porque el poder corrompe. Eso lo sabemos desde tiempos inmemorables. Entonces es así. Entonces, No, y que darle la embajadora de Canadá y tocaba esos dos darle, puntos. y darle su justo lugar, ¿verdad? A la mujer, porque también a veces se toma en cuenta a las mujeres, pero solamente como un objeto para embellecer el grupo, digamos, para que no vean solo hombres, para que también vean que hay mujeres, pero al final de cuentas, lo que la mujer dice, lo que la mujer aporta, no cuenta, no le dan mucha importancia, no le dan mucho interés, ¿verdad? Y por eso es que desgraciadamente un gran paso hacia atrás que hemos dado en esto de integrar a la mujer en la sociedad, en la producción, en la vida política, con el cierre de la ciudad mujer que tuvimos con los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Donde las mujeres tenían su sitio donde podían llegar a aprender no solamente un oficio, sino que aprender a defender sus derechos, saber a qué instituciones dirigirse, a saber de qué forma hacerlo para que su voz fuera escuchada y que ya no había el problema tampoco de que por cuidar a los hijos no podían ir, porque también ahí podían tener una guardería donde tener a sus hijos mientras ellas estaban en sus actividades. O sea que han sido unos pasos muy negativos en retroceso en nuestro desarrollo en el país. Sí, así es. Y eso es importante de que nosotros sí vayamos en la medida de lo posible, ir reivindicando esos derechos, dándoles, bueno, creando las condiciones para que todos puedan ser parte de las decisiones en el país. Así es que, bueno, ya Parece que ya está está conectándose. conectándose la compañera Olga Tesorero, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y le vamos a pedir las disculpas que le hemos hecho correr, creo yo, de su lugar de labores. Así que, bienvenida, Olga.
hemos estado conversando acá un poco sobre el posicionamiento del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño y también de la visita que tuvieron ustedes de la embajadora de Canadá el año pasado, que estuvieron hablando sobre dos temas fundamentales o dos enfoques que ella hacía, que era el tema de género y el tema de los pueblos indígenas. Así es que tú como representante de la red, digamos, de las mujeres indígenas en el Abya Yala, nos gustaría que nos dieras, aparte de que nos des un saludo, también un panorama ahí. ¿Cómo están trabajando ustedes la articulación de las redes de las mujeres indígenas en todo este contexto del Abya Yala, que es la cosmovisión indígena del pueblo de Latinoamérica? Bienvenida, Olga Tesorero. Hola, buenas tardes. Primero, mil disculpas por haberme conectado tan tarde. Teníamos una actividad y, como dije, he tenido que correr para poder estar acá, aunque sea un momento con ustedes. Efectivamente, el año pasado teníamos reuniones con la embajadora de Canadá y precisamente de una actividad con ellos es que vengo ingresando. Hoy estuvimos en Izalco, en el Llanito, porque estábamos haciendo el nuevo embajador destinado para El Salvador. Quería conocer como parte del proceso que hemos estado llevando como Red Nacional de Mujeres, como parte del Observatorio Nacional de Mujeres Indígenas también. Entonces este día en el Llanito estuvimos conversando con él. Las mujeres estuvieron mostrando, dándole la bienvenida más que todo, porque era la primera reunión que teníamos con el señor Daniel. Y pues le estuvieron exponiendo todo el proceso que hemos tenido como parte del observatorio. Estamos ejecutando en estos meses la segunda fase del observatorio, que consiste en seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres indígenas, y uno de los temas principales es la prevención de violencia. Entonces, hemos estado haciendo este trabajo y el embajador de Canadá quería conocer como de primera mano a ver cómo las mujeres indígenas, habíamos querido que fuera todo el país, pero por la zona se decidió que se hiciera en la parte occidental. Entonces ellos estuvieron exponiendo todo lo que ellos habían aprendido, sus puntos de vista y sus agradecimientos también hacia la embajada y a ONU Mujeres, que son las que han estado apoyando este proceso del observatorio. Y esto también nos impulsa también a nivel internacional a participar en otras redes que también está tocando como el tema de violencia, que es bastante generalizado en toda Latinoamérica. Formamos parte como Red Nacional de Mujeres Indígenas y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño SOCENI. Formamos parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Hemos estado llevando varios procesos con ellos, desde que la participación en el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. También hemos estado participando en un evento de la CEPAL que tiene como principal objetivo también hacer como un mapeo de las necesidades de las mujeres, que este año se llevó a cabo en Argentina. Y eso también da como paso para trabajar la parte de la CSW, que también es parte de las Naciones Unidas. Excelente, gracias Olga, y nuestras disculpas que te hicimos correr, mira. Bueno, pero ahí vamos a conversar con Amadeo. Amadeo fue el que te propuso. No, pero mira, yo les agradezco personalmente y a nombre también de todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, la posibilidad que tenemos de estar con ustedes trabajando de la mano para visibilizar sus luchas, para dar a conocer lo que ustedes están haciendo. Y a mí me alegra muchísimo porque estamos aprendiendo mucho. Te cuento de que acá en Suecia hay un colectivo de la militancia del FMLN que ha inscrito estas transmisiones como círculos de estudio de educación popular, para estar aprendiendo. Y nos envían muchos saludos, lo cual nosotros también les enviamos muchos saludos, porque les está pareciendo muy interesante, porque hay demasiado que nosotros no sabemos, y al no saber, hay un dicho que dice que corazón, ¿cómo que dice? Ojo que no ven, corazón que no siente, ¿va?
Entonces, eso es justamente lo que este sistema pretende, de que nosotros, al estar primeramente divididos, primeramente invisibilizados, digamos, y donde nos encontramos divididos, o sea, porque ellos utilizan aquella máxima de divide y vencerás. Exacto. Entonces, entre menos nosotros interactuamos, menos posibilidad tenemos de hacer una fuerza común para poder luchar por nuestros derechos, que son derechos comunes. O sea, como ciudadanos del mundo, nosotros gozamos también de los derechos civiles que también están, como dijéramos, aprobados o aceptados en las Naciones Unidas. Los derechos humanos, yo digo, los derechos humanos no son derechos naturales. El derecho natural no existe. El derecho natural es la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte. Ese es el derecho natural. Sobrevive Exacto. siempre el más fuerte. Entonces, pero nosotros como seres humanos civilizados hemos creado el Estado de Derecho, donde los derechos civiles es para proteger a los más vulnerables, a los que la naturaleza, valga la redundancia, por naturaleza, los expone a que sucumban ante el más fuerte que sobrevive ante las inclemencias de la naturaleza, digamos. Así que, entonces, estamos aprendiendo mucho de de su cultura, de su conocimiento, porque los pueblos indígenas tienen un acervo de conocimiento tan grande que nosotros lamentablemente lo ignoramos. Una de las cosas que son las más fantásticas para mí, en lo personal, es la medicina. Te cuento que cuando nosotros tuvimos no sé si llamarle privilegio o tuvimos la suerte o la casualidad que fuimos también militantes de las guerrillas que lucharon por la liberación de nuestro pueblo para derrocar una dictadura militar que tenía 60 años desde que asesinaron a nuestros hermanos allá en el occidente. Tus hermanos, nuestros hermanos, en la masacre de 32. A partir de ahí, o sea, se estableció esa dictadura militar y que fue gracias a todo ese gran esfuerzo organizado, valiente, que luchó decididamente, se logró derrocar y crear este espacio. Pero lo que te quería decir es de que nosotros, cuando andábamos en las montañas, aprendimos también a utilizar ciertas hierbas, ciertas frutas que nos servían para ciertas enfermedades. Entonces, para el dolor de estómago, por ejemplo, nos hablaban del zacate limón, o sea, el té del zacate limón. Bueno, ahí hay varias plantas. Ahora, por supuesto que ya no me acuerdo, pero cuando andábamos allá sabíamos lo que nosotros podíamos comer, lo que no podíamos comer. Entonces, para poder sobrevivir en cuestiones súper duras. Y es gracias a ese conocimiento de nuestros pueblos indígenas que de manera quizás inconsciente, porque ha ido pasando de generación en generación, de nuestros abuelos a nuestros padres, nos lo enseñaron a nosotros, pero no lo hemos conservado. Entonces, ahora creo yo de que estamos en un momento propicio, Olga, para que recuperemos eso y mancomunadamente, ustedes trabajando en su área, nosotros en la nuestra, pero cooperando, podemos aprender mucho y superar todas esas desgracias que nos afectan como sistema. Por eso me interesa muchísimo conocer cómo están ustedes interactuando. Ya nos decías ahí cómo trabajan con la Embajada de Canadá. Entiendo yo de que también el Foro Permanente de las Naciones Unidas también es un esfuerzo de recuperar la cultura indígena. Y también ustedes tienen el Foro de los pueblos de la Yayala, ¿no es cierto? Y hace poco tuvieron allá a una amiga de Italia, Patricia Di Cosimo, que tú la encontraste, tengo entendido. Así es. Cuéntanos un poco la experiencia que tuvieron con Patricia. Bueno, mira, primero agradecerle a ella también por habernos incluido en el proceso que ella está realizando. Nos reunimos precisamente en Iztalco, creo que es un lugar un tanto más céntrico para todos. Ella se está hospedando en esa zona. Entonces, nos estuvo comentando que ella es parte de un esfuerzo para recolectar información que más adelante estaría sirviendo a la cooperación para como enfocar en cada una de las comunidades algún tipo de ayuda que pueda surgir en todo este transcurso. Eso es como lo más esencial que yo le capté.
Entonces ella estuvo como haciendo un sondeo de las necesidades que en nuestras comunidades más que todo surgen. Y uno de los puntos que se veía bastante fuerte era los desechos sólidos que en las comunidades también se tiene. Entonces, creo que es muy importante hablar sobre cooperación porque muchos de los proyectos que se ejecutan en las comunidades se necesita de financiamiento. Por lo menos si digamos que queremos seguir teniendo cultivos que sean agroecológicos, le llaman ahora, pero realmente son conocimientos que siempre han estado ahí, pero que por tal de tener una producción grande se estaban perdiendo. Entonces, hay un punto en que uno necesita tener cierto fondo para poder activar toda esta parte de adquisición de semillas, tener como los graneros para poder almacenar la cosecha que se vaya a sacar. Entonces, hay ciertas cosas que sí necesitan fondos para movilizar. Incluso acá, si las organizaciones están legalizadas, todo esto es un proceso que incluso se lleva meses. Y esto incluye pasajes, tener que estar yendo al ministerio, depende en qué ministerio lo vaya a sacar, tiene que estar yendo de acá para San Salvador, Santa Tecla, que es donde está el Ministerio de Agricultura, que es donde más eh, personería jurídica está emitiendo últimamente. Hay que 2, 3 horas de camino, entonces si salís temprano tenés que comer, entonces todo esto genera gastos. Además que en las comunidades, por lo menos si vamos a fortalecer la parte artesanal, hay que comprar ciertos materiales, depende qué parte vayamos a fortalecer, por lo menos si vamos a hacer un petate, hay que comprar el tule, hay que comprar o a mandar a hacer la aguja, todo eso te genera un gasto, entonces por lo menos acá nosotros vemos que esta parte de la cooperación es muy importante para seguir fortaleciendo a cada una de las comunidades de de nuestras organizaciones a nivel nacional, porque esta parte, por lo menos que yo les comentaba del observatorio, no solo se centra en la parte de Occidente, sino que hemos ido al Occidente, al centro, hemos ido a Oriente y vamos a veces justamente a la comunidad a desarrollar algún tipo de proyecto o hacer alguna reunión. Entonces tampoco a la gente uno se la puede tener como toda la mañana en una reunión y sin darle tan siquiera un vaso de agua. Entonces al final todo esto genera gasto. Entonces yo sí veo que es bastante importante el estudio que Patricia andaba haciendo porque esperaría yo que esto también traiga un beneficio, sea directo hacia las comunidades, porque a veces hemos escuchado que vienen proyectos y se quedan allá arriba en gobierno, ya no baja, entonces solo nos enteramos que algo entró, pero nosotros no lo vimos y ya luego vemos publicidad que sí se ejecutó tal cosa, pero realmente a la comunidad nunca llegó. Entonces sí veo que es bastante importante lo que Patricia anda realizando en la parte territorial. Gracias, Olga. Le voy a dar la palabra ahí a la compañera Isela, seguramente que tiene una cantidad de preguntas ahí, entre otras justamente esto que tú estás diciendo, con el apoyo del gobierno. Pero bueno, voy a dejar que sea la compañera ahí que formule estas preguntas y tal vez algo otras que tenga ahí pendientes de lo del video que vimos, Isela, tal vez algo que le puedas preguntar a Olga. Sí, bueno, sí, Olga, nosotros decimos Olga Tesorero, pero veo que también te llamas Idalia. Así es. Así es, Olga Idalia es mi nombre. Bueno, sí, sí, nosotros estamos interesados en saber cómo se articulan ustedes las organizaciones indígenas de mujeres a nivel nacional y cómo ustedes se articulan también en esta organización del Abya-Yala, ¿verdad? Para ver un poco más de cerca el trabajo de ustedes, el accionar de ustedes. Claro, originalmente a nosotros acá en CECENIS, yo estaba muy pequeña, todavía no formaba parte de CECENIS cuando CECENIS nació, siempre ha sido una organización mixta, pero conforme hemos ido avanzando, hemos ido viendo que ha sido muy necesario posicionar también a las mujeres. Yo siempre he dicho que admiro mucho a Betty Pérez, que al principio fue la única mujer que estaba acá junto a Medeo y otros compañeros, era un consejo y era la única mujer que estaba. Entonces yo realmente admiro mucho su perseverancia porque
Muchas veces sabemos que como mujeres estar rodeada de hombres a veces genera un ambiente bastante tenso, pero ella ha perseverado y abierto camino a muchas mujeres aquí a nivel nacional. Siempre nosotros le damos las gracias a ella por haber perseverado y abierto paso a nosotras, las nuevas generaciones. Luego viene ya en cada organización se empiezan como a tomar más en cuenta a las mujeres, y ya a nivel nacional, ya que hemos tenido un grupo pequeño pero bastante tímido de mujeres, empezamos como a fortalecer cada una de sus capacidades. Vemos que hay mujeres que son muy buenas hablando, son excelentes expresándose hacia el público. Entonces, cada una de esas fortalezas que ellas van teniendo se les van ayudando a que se fortalezcan. Hay gente que es excelente tomando fotos, entonces cada una de estas características que ellas tienen ha ido como ayudando a que se perfilen también a nivel nacional. Luego venimos a la parte regional, que es donde entramos con la parte de Aviala también, que ahí formamos parte de SICA, con Jesús Amadeo, que tiene la coordinación en estos momentos. Entonces ya pasamos a un plano ya regional. Y también aquí viene la parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y del FILAC, que también somos parte como red de mujeres. Entonces, más o menos así es como nos hemos ido articulando las mujeres indígenas acá en El Salvador. ¿Y a qué actividades hacen, por ejemplo, en El Salvador con estos fines? ¿Qué? Bueno, mira, generalmente en nuestras comunidades lo que utilizamos es el círculo de diálogo. Entonces, vamos y si tenemos 7 mujeres en este momento, nos reunimos, hablamos y empezamos, por lo menos en estos instantes que estamos hablando de la parte de la prevención de violencia, digamos, nos reunimos 7, 15 mujeres y comenzamos a hablar sobre el tema. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que mucha gente no tiene idea que ha sufrido violencia en su vida. Para ellos son como patrones muy naturales que han tenido que vivir a lo largo de su vida. Entonces, ya cuando vamos fortaleciendo esa parte, vamos viendo que las mujeres van entendiendo algunos conceptos nuevos, algunas cosas que ellas siempre han visto como naturales y se dan cuenta que no lo son. Personalmente, yo siempre le digo a una señora que se llama María, ella viene de Panchimalco. Yo a ella la recuerdo cuando ella llegó a la organización, ella no hablaba, a duras penas, y decía el nombre. Entonces ya con cada una de las capacitaciones que he ido recibiendo, cada charla que he ido recibiendo, me sorprendió mucho haberla visto en la última actividad que tuvimos como mujer. Las mayoras no estaban y dijo, yo voy a hacer la apertura. O sea, verla a ella, decir, yo voy a hacer la apertura, uno se siente muy orgulloso de ver que sí las capacitaciones le han ido fortaleciendo su autoestima a las mujeres. Entonces, para mí ella es un ejemplo muy claro de que sí las capacitaciones han fortalecido mucho a ellas. Y tiene mucha Excelente. participación, perdón, Alonso, Ah, y tiene mucha participación de mujeres jóvenes que están Sí, interesadas en el sí. tema y que se enorgullecen de su origen. Podría decirse que en los últimos años somos más personas jóvenes, todavía me considero joven, que se han empezado como a unir a cada una de las organizaciones locales en cada uno de los municipios. Como le decía al principio, solo fue Betty, luego se fueron incorporando otras compañeras. Cuando yo llegué, quizás a lo mucho eran 10 mujeres las que habían ahí y yo era la más joven de todos. Entonces, y ver ahora que en los procesos podemos hacer reuniones completamente de jóvenes, es que hemos avanzado bastante. perfecto. Qué bueno. Mira, el tiempo, bueno, no es culpa tuya. Pero, o sea, nos vamos a pasar un poquito, o sea, porque también te vamos a dar, tienes que tener tu tiempo. Bueno, decirte que te están mandando muchos saludos, hay muchos mensajes, los voy a leer un poco, pero también decirte que este programa se está transmitiendo en Radio Latinoamericano. Es una radio que está en Costa Rica, pero que tiene, como es en línea, llega a todas partes. También la radio Mangle nos está transmitiendo en la medida de lo posible.
porque también ellos tienen una parrilla bastante saturada, pero donde hay espacio nos van a estar retransmitiendo. También Vivencias Musicales, que otra radio en línea también nos está transmitiendo o nos retransmite. Y también en Canadá, el compañero Félix Ranchero siempre anuncia nuestras actividades en los espacios de Amanecer y Atardecer Ranchero en las radios en Canadá. Así que tiene bastante difusión. También esta grabación queda en la plataforma de Facebook, porque ahí se está haciendo, pero luego se pasa a la plataforma de YouTube. Entonces está saliendo también ahí ya en la grabación. Ya pronto vamos a estar transmitiendo simultáneamente también en el YouTube. Así es que para que lo que quieras decir sepas que está llegando a todos los continentes. Nosotros tenemos colectivos en todos los continentes, así que está llegando la información. Pero te voy a leer unos mensajes porque es importante que escuches lo que la gente está diciendo. Dice, bueno, Rodrigo Melara, que es el compañero que está conduciendo el Círculo de Estudios acá en Suecia. Saludos compañeros y compañeras. Dice Guadalupe, un saludo cordial para todos y todas. Rodrigo Melara dice, saludos al Círculo de Estudios. Estamos aprendiendo de la situación internacional, la coyuntura internacional. Saludos, te mandan, quiero ver, Ramón Flores dice, hola, y me alegro de la capacidad del Frente Intercontinental del FMLN de poder informar al mundo de lo que sucede en El Salvador. Vive el FMLN. Alberto Rodríguez dice, saludos a todas y todos en otro nuevo círculo de estudios de Suecia y al Frente Intercontinental por su valiosa colaboración. Y un saludo a todas las organizaciones de nuestros pueblos indígenas en El Salvador y el mundo. Así es que, bueno, dice Rodrigo Melara, dice, saluda a los compañeros y compañeras que dedican mucho trabajo para que el Frente Intercontinental exista y nos mantienen informados de conocer acontecer nacional e internacional. Hay esto no, dice alguien, permíteme un momentito, Grupo Yulhuicat, creo que debe ser Canto del Corazón. Dice, he presentado una propuesta de código moral y conductual y no he recibido ningún indicio si están de acuerdo o no. No sé a qué se refiere. Necesario que haya confianza en la militancia porque ya sufrimos la traición y negociación. Ah, bueno, se está refiriendo al partido. Por favor, tomen en cuenta los aportes. Claro que los tomamos en cuenta, pero hay cosas que tal vez no son este foro, pero lo respetamos. Yair Guevara dice, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Rodrigo Melara, Círculo de Estudio, aprendiendo. Agustín Farabundo Martí, este programa está siendo transmitido perfectamente por Radio Latinoamericano, corresponsal desde Milán, Italia. Bueno, saludos a Italia, dice. Bueno, en fin, hay muchos saludos aquí. Saludos a todas desde Suecia. Aquí hay un mensaje que es el último que voy a leer acá. Dice Daniel Vázquez. Las cosas tienen género. Las personas tenemos sexo, los cuales son, según las ciencias biológicas, únicamente dos. Creo que la o sea, no entiendo. Creo que la metapoítica, quizás metapolítica, quiso decir, lingüística, es un tema que como personas de izquierda tenemos que tratar. Eso sí, con madurez y una exégesis, y sea profunda a la luz de la razón. Decía el marxista Ernst Bloch que la esperanza no puede florecer sin la razón y la razón no puede hablar sin esperanza. Bueno, ahí estaban algunos comentarios. ¿Alguna reflexión en torno a lo que han escrito ahí?
Mensaje de Patricia. Patricia también, sí. Sí, adelante, Isela. No, solamente, no sé si lo había visto, donde No, dice, eso no. ajá, muchos saludos y abrazos desde Italia. Gracias por recordar nuestro lindo encuentro, Olga. Ujú. Bueno, Patricia. Sí. Bueno, Ramón Hernández está saludando también. Bueno, eso era. Bueno, no, Olga, ¿alguna reflexión ahí en torno a los comentarios? Y también quizás para ir cerrando ya también, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero como decía, no fue tu culpa, pero podemos pasarnos unos 5 o 10 minutos más. Si quieres hacer una reflexión para cerrar en torno a los comentarios que han surgido, los saludos que te están mandando de todas partes y algún complemento. No sé, Isela, si tendrías alguna pregunta complementaria ahí para que la compañera también la pueda abarcar. No, solamente que ella nos deje un último mensaje, ¿verdad? Para mantenernos activa la llama de la esperanza de que las cosas van a cambiar en nuestra tierra. ¿Mm? Así es. Adelante, Olga. Bueno, primeramente agradecer este espacio que nos están proporcionando, cada uno de los espacios que nos dan son muy importantes para nuestras organizaciones, donde nos permiten visibilizar el trabajo comunitario que se realiza. Entonces, muy agradecida por el espacio. Y bueno, quizás seguir fomentando la parte de nuestra cultura, aunque nosotros estemos en otro país, creo que podemos recordar muchas veces lo que nuestras abuelas nos han contado, cada una de esas historias que de pequeñitos hemos escuchado en nuestras casas. Cada una de esas historias tienen algo muy propio de nuestra cultura. A veces nos tardamos mucho en entenderlo, entonces quizás eh, hacer un llamado hacia el recordatorio que podemos tener de nuestra infancia y cada vez que podamos tomarnos un tecito de alguna hierba que tengamos a la mano, hagámoslo. La pandemia no ha terminado y por lo menos acá en nuestro país y especialmente en nuestras comunidades lo que nos ha mantenido vivos es la medicina natural. Muchos no han tenido acceso al hospital o a alguna clínica porque les ha pegado tan duro que ni siquiera se pudieron mover de su zona y fue gracias a la medicina natural que pues seguimos en este plano todavía. Entonces, hacer un llamado a seguir cultivando, si hay un espacio pequeño en nuestras casas, pues tener alguna hierba aromática que siempre nos va a ayudar también a mantener como la energía en nuestros hogares, esa energía positiva que necesitamos para seguir avanzando en cada una de nuestros quehaceres diarios. Perfecto, muchísimas gracias, Olga. Bueno, estamos, como decía, muy contentos de poder estar desarrollando este esfuerzo porque nos une cada vez más con nuestro pueblo, con nuestras raíces. Justamente este espacio se llama Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, porque nosotros hasta ahora estamos descubriendo nuestro propio país. Imagínate qué ingratitud, que se nos ha negado nuestra propia raíz como pueblo. Hemos sido desarraigados, no solamente porque el hecho de que hemos salido de las fronteras patrias, sino que ya desde antes fuimos desarraigados de la cultura indígena. O sea, porque nosotros, lo sepamos o no, venimos de esas raíces. Y luego, muchos de nosotros fuimos desarraigados también de nuestros lugares de origen donde nacimos, porque o sea, por el conflicto armado, pues. Y luego desarraigados de nuestra propia tierra madre, digamos, donde tenemos el entorno, el hábitat, donde nosotros crecimos. Imagínate que ahora estamos acá, creo que estamos como a 10.000 kilómetros de distancia, creo, desde Centroamérica acá a Europa. Estamos a temperaturas, creo que estamos ahorita como a 5 bajo cero, ¿verdad, Isela? Ujú. Llenos de nieve, o sea, hábitats que no son los nuestros y tenemos que enfrentarlos
Y mucha gente romantiza, cree, ah, bueno, viven en el extranjero, viven felices. No, nosotros vivimos añorando nuestra tierra, Olga. Vivimos añorando nuestra gente. Y este espacio nos mantiene, con una calidad de vida que no la tendríamos si no tuviéramos este contacto con ustedes. Imagínate, nosotros vamos a morir fuera de nuestra patria, nuestras fronteras patrias, añorando a nuestro país, añorando a nuestra gente. Entonces, pero como ya hay raíces también profundas acá, tenemos ya familia, hijos, nietos, entonces ya tomar una decisión de regresar ya no es la más fácil. Entonces, Difícil. pero sin embargo nos sentimos cerca con estos espacios. Estamos conectados, nos conocemos más y cada vez que nosotros tenemos oportunidad de viajar, nos vamos para ahí, para donde están ustedes. No nos vamos para la playa como lo hacen los turistas de Cacheva. Nosotros nos vamos para donde está nuestra gente a conocer, a tomar una sopita de gallina india, a tomar comernos chuco, un digo mango yo. maduro, a tomarnos un chuco, como dice Isela. Sí, así que Olga, muy agradecidos. Quisiera decir de que, no sé si ya te enteraste, pero ahora a las 4 de la tarde hay un seminario con el pueblo afrodescendiente de la descendencia Panune, de ¿de dónde son? Ya me olvidó. Bueno, pero es de un país de África. Bueno, ellos han llegado a la conclusión de que vienen de esa, no sé si es Senegal, Kenia. decía ella. ¿Cómo? Senegal, dijo ella la vez Senegal. Sí, yo pasada. creo que era Senegal, pero también Ujú. creo que es Kenia o, bueno, otro país por ahí. El caso es de que ahora a las 4 de la tarde va a haber un seminario para hablar justamente de la situación de las y los afrodescendientes en El Salvador. O sea, porque también es otro pueblo que tiene un origen un poco... Al final todos venimos de África. Nosotros así lo decimos. Todos venimos de África. O sea, aunque hayan pasado ya 200.000 años, pero venimos de ahí. Esa es la cuna. Entonces, y ahora nos estamos reencontrando. Y qué bueno que nos estemos reencontrando, ya no con las armas en la mano, o sea, defendiendo un territorio, sino que nos estamos encontrando como hermanos, tendiendo puentes, estableciendo lo que tú decías, esos espacios de diálogo para conocernos, para mancomunarnos, para apoyarnos y convivir en esa madre naturaleza que es tan generosa y nos proporciona tantas cosas, y sin embargo nosotros por la ignorancia muchas veces no la cuidamos y permitimos que nos la maltraten. A nuestra madre tierra nos la violan todos los días y nosotros muchas veces no somos capaces de defenderla, ni siquiera de indignarnos. Entonces, y estos espacios nos permiten eso, Olga, que nos indignemos, Exacto. que nos indignemos de esa violación a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza, que es la que nos proporciona la vida, y les permitimos a malvados, como decía Platón, si tú no te involucras en política, aceptas que los malvados administren la política, que administren los recursos, los bienes públicos y también tomen decisiones que te afectan, pero como tú no te involucras, permites que ellos lo hagan. Así es que el reto es ese, el llamado es ese, a que nos involucremos, que nos indignemos, que nos organicemos, que nos movilicemos, que defendamos nuestros derechos, que conquistemos la patria soñada, la tierra soñada, la sociedad justa, bonita y libre, donde quepamos todos. Olga, no sé si quieres decir algunas palabras finales, pero ya eso sí, para cerrar, un llamado a la unidad, a la organización y a mantenernos más unidos que nunca como pueblos diversos que somos. Claro, siempre que sigamos articulándonos en estos espacios, siempre va a haber esperanza para un país mejor. Perfecto. Isela, ¿algunas palabras finales para irnos ya despidiendo? No, solamente agradecer a las personas que han estado conectadas y decirles que el próximo lunes nos encontramos acá a esta misma hora y por este mismo medio. Gracias. Así es. Gracias a ustedes, gracias Isela, gracias Olga por tomarse el tiempo, por darnos también tantas
aristas de la vida, de las experiencias, porque es bueno siempre reflexionar sobre nuestra existencia para darle mayor calidad, para entenderla y darle mayor calidad. Agradecemos también, bueno, a todos los que se conectaron, los que comentaron, los que compartieron. Es importante de que nos colaboren a compartir para que más personas conozcan lo que está pasando acá. También hacemos siempre el llamado a nuestra militancia, a donde quiera que esté, a sumarse, a apoyar este esfuerzo de comunicaciones, porque nosotros partimos del hecho de que el militante ya es una persona de avanzada, que ha tomado conciencia, se indigna, se organiza y se moviliza para construir esa sociedad que queremos. Entonces, hacemos el llamado a que se sumen, siempre exigiéndonos unidad, respetando las diferencias que tenemos como seres humanos, pero abrazando siempre un ideal de una sociedad más justa, una sociedad donde valga la pena vivir. Así que agradecemos también a la Solidaridad Internacional, que siempre están apoyándonos, siempre nos han apoyado y nos van a seguir apoyando porque esa es una vocación del internacionalismo proletario. Es una vocación de todos los pobres del mundo de hacer una causa común para construir una mejor sociedad. Exigimos la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política, también para los que están presos inocentemente. Exigimos su inmediata libertad. No más persecución política en El Salvador, no más represión, dictaduras, nunca más. Proletarios de todos los países unidos, y que viva el FMLN y que vivan nuestros veteranos y veteranas, lisiadas y lisiados, que son los que llevan el honor de haber construido un espacio democrático en nuestro país, de haber conquistado la paz, y que este mes de noviembre estamos conmemorando el 33 aniversario de aquella gran ofensiva que marcó un antes y un después, hasta el tope y punto. Fuera los fascistas. Febe Elizabeth, vive.